Gea y Urano. Gea, la tierra, y Urano, el cielo, engendraron a los ciclopes, con un solo ojo en medio de la frente, a los 3 hecatónquiros o centimanos, de 100 brazos robustos, y a 12 dioses, 6 titanes y 6 titánides. El más joven de los titanes era Crono, identificado con Saturno por los romanos. Urano odiaba a sus hijos y los obligaba a vivir en las entrañas de su madre. Ella, desesperada, pidió venganza a sus hijos. Crono se comprometió a ayudarla. Cuando Urano iba a acostarse con su esposa, Crono le cortó a su padre los genitales con una enorme hoz de afilados dientes y los arrojó tras de sí. Fecundada por la sangre caída, Gea engendró a las erinias o furias, los gigantes y las ninfas melias. Los genitales de Urano cayeron al mar, donde engendraron a Afrodita o Venus, la diosa del amor. Crono y Rea. Crono sucedió a su padre y se unió a su hermana, la titánide Rea, o Cibeles, que dio a luz a la segunda generación de dioses, Hestia o Vesta, Deméter o Ceres, Hera o Juno, Hades o Plutón y Poseidón o Neptuno. A todos ellos se los tragaba el poderoso Crono tan pronto como nacían, pues sabía que estaba destinado a sucumbir a manos de su propio hijo. Pero Rea, al dar a luz al más pequeño, Zeus o Júpiter, le dio a Crono una piedra envuelta en pañales para que se la tragara como si fuera el niño recién nacido. El niño fue llevado a una cueva en la isla de Creta, donde lo amamantaba la cabra maltea y lo custodiaban los curetes, que hacían entrechocar sus escudos y lanzas para que Crono no oyera la voz del niño. La titanomaquia. Una vez que Zeus creció, decidió vengarse de su padre. En primer lugar, mediante un bebedizo, Crono vomitó los hijos que había devorado. Los hermanos de Zeus, después de volver a la vida, le ayudaron a luchar contra Crono y sus hermanos, los titanes. Estos fueron derrotados y encerrados en el Tártaro. A su jefe, Atlas o Atlante, le dieron un castigo especial: sostener el mundo sobre sus hombros. La lucha de Zeus contra su padre se conoce con el nombre de titanomaquia. El reparto del mundo. Una vez que Zeus y sus hermanos derrotaron a su padre Crono, los vencedores se repartieron el mundo y el poder. Todo se dividió en 3 lotes, y a cada uno de los hermanos le tocó su parte de honor. Poseidón obtuvo el habitar para siempre el canoso mar. A Hades le correspondió el mundo subterráneo, la oscura región de las brumas. A Zeus le tocó el ancho cielo, el éter y las nubes. Pero la tierra y el Olimpo quedaron como bien común de los 3. Zeus, Júpiter, es el dios de los cielos, de los fenómenos atmosféricos, de las tormentas, del rayo, pero también de la justicia,
y protector de los juramentos y de los peregrinos. Él tiene el poder supremo y es el Padre de dioses y hombres. Se sienta en su alto trono en la cumbre del monte Olimpo. El águila y el rayo simbolizan su poder. Lleva también la égida, escudo hecho con la piel de la cabra maltea que lo amamantó de niño. La gigantomaquia. Gea, la tierra, indignada por la suerte que habían corrido sus hijos los titanes, engendró a los gigantes para que vengaran la afrenta. Los gigantes eran unos monstruos colosales y se atrevieron a marchar contra la mansión de Zeus. Su madre les había dado 1000 manos y 1000 serpientes por piernas. Amontonaban montañas sobre montañas hasta las altas estrellas. Todos los dioses lucharon valientemente y lograron la victoria. Esa lucha se conoce con el nombre de gigantomaquia. La tifonomaquia. Después de la derrota de los gigantes, no se dio por vencida Gea, y para vengarse, uniéndose a Tártaro, engendró a un hijo terrible, Tifón. Monstruo descomunal, sobrepasaba todas las montañas, y su cabeza muchas veces topaba con las estrellas. Tras una terrible batalla, Zeus persiguió a Tifón con sus rayos hasta que logró vencerlo. Le echó encima el monte Etna, en Sicilia, y desde entonces brotan bocanadas de fuego en el lugar. Esta lucha es conocida con el nombre de tifonomaquia. Los amores de Zeus. 1. Zeus tenía una afición desmedida por las mujeres y las diosas, y se metamorfoseaba de 1000 maneras con tal de conseguirlas. Se transformó en toro para seducir a Europa, princesa fenicia, a la que raptó mientras jugaba con sus amigas en la playa de Tiro. De esta unión nacieron Minos, Sarpedón y Radamantis, jueces del mundo subterráneo. A Dánae la sedujo en forma de lluvia de oro. A Acrisio, su padre, le dijo el oráculo que de su hija nacería un niño que le daría muerte a él. Temiendo esto, encerró a su hija en una torre de bronce. Zeus, transformándose en lluvia de oro, se derramó a través del techo, llegando hasta el seno de Dánae. Fue así como nació Perseo, el héroe que daría muerte a la Górgona. Los amores de Zeus. 2. Para obtener los favores de Leda, se metamorfoseó en un cisne. Como fruto de estos amores, Leda había puesto un huevo, o tal vez 2, de los que habían salido 2 parejas, Polus y Clitemnestra por un lado, y Helena y Cástor por otro. Cástor y Polus son conocidos con el nombre de Dioscuros, hijos de Zeus. Se acostó con Alcmena,
adoptando la figura de su marido anfitrión, mientras éste estaba en la guerra con su esclavo Sosias, cuyo aspecto adoptó Hermes. Disfrutó tanto que suprimió un día y unió 2 noches para prolongar la duración de su placer. Enseguida volvió el verdadero anfitrión, quien, al ver que su esposa se mostraba poco atenta con él, comprendió que Zeus se había acostado con ella. Alcmena dio a luz 2 niños, uno de Zeus, Heracles, y otro de Anfitrión, Ificles. Los amores de Zeus. 3. Ganimedes pasaba por ser el más hermoso de los mortales, y Zeus se había enamorado de él. Ganimedes era joven, apenas adolescente, y guardaba los rebaños de su padre en las montañas que rodean la ciudad de Troya, cuando Zeus, transformado en águila, lo raptó y se lo llevó al Olimpo, donde desempeña la función de copero de los dioses. Con Leto o Latona tuvo a 2 dioses muy importantes en la mitología: los gemelos Apolo y Ártemis o Diana. Nacieron en el monte Cinto, en la isla de Delos. Leto, ya con los dolores del parto, no encontraba un lugar para dar a luz, porque la celosa y rencorosa Hera había prohibido a la tierra entera que le diera cobijo. Sólo una isla errante, la isla de Delos, la acogió, y allí dio a luz a sus gemelos junto a una palmera. Los amores de Zeus. 4. Con Sémele, una bellísima princesa tebana, tuvo a Dioniso o Baco. Sémele le pidió al dios que se le mostrase en todo su poder, cosa que hizo Zeus para complacerla. Pero, incapaz de resistir la visión de los relámpagos que rodeaban a su amante, cayó fulminada. Zeus se apresuró a extraerle el hijo que llevaba en su seno. Lo cosió enseguida en su muslo y, al llegar la hora del parto, lo sacó vivo y perfectamente formado. Amó también a Ío, pero muy pronto Hera transformó a la joven en una ternera y la puso bajo la custodia de Argos Panoptes, al que mató Hermes. Hera entonces envió un tábano para atormentarla. El insecto la volvió furiosa y la desdichada Ío anduvo errante por múltiples tierras hasta que llegó a Egipto, donde dio a luz a un hijo de Zeus, el pequeño Épafo. Hera, Juno, es la venerable esposa de Zeus. Aunque muchas otras comparten el lecho del dios, sólo Hera se sienta junto a él en el trono, presidiendo la reunión de los dioses. Como tal esposa legítima,
Hera no tiene otros amores ni aventuras terrenas. Su matrimonio con Zeus es un matrimonio sagrado. Hera, como modelo de esposa, es virgen al llegar al matrimonio. Renueva su doncellez mediante un baño mágico y con la ayuda de Afrodita sigue atrayendo eróticamente a Zeus. Pero, según otros relatos míticos, Hera es también la esposa celosa, irritada por los amoríos y aventuras de Zeus, y disputa a veces con su divino esposo. En esos arrebatos abandona el hogar celeste. Los hijos de Zeus y Hera. Del matrimonio con Zeus tiene Hera algunos hijos: Ares, Hebe e Ilitia, pues se cuenta que engendró por sí sola a Hefesto. Se ha subrayado que ninguno de ellos es una gran figura en el panteón. Ares es un dios torpe que sólo en la guerra brutal despliega su valor. Hefesto está tarado y es engañado por su esposa Afrodita. Hebe, personificación de la juventud y criada de los dioses, e Ilitia, diosa de los partos y alumbramientos, son figuras un tanto secundarias entre las divinidades. Poseidón, Neptuno, es el dios que provoca los terremotos, el bronco señor de los seísmos. Fue también en su origen un dios de los caballos. El caballo fogoso, sacudidor del suelo en su galope, es una imagen de esta divinidad. En varios lugares se le sacrificaban u ofrecían caballos en fiestas a él dedicadas. Pero es sobre todo el señor de los mares y de todo lo que en ellos vive. Gozaba de ese extraño mundo. Podía refrenar a su antojo el poder de las tempestades, levantar olas enormes, poner en aprieto a los barcos de pesca y obligar incluso a las más grandes embarcaciones a refugiarse en los puertos más seguros. Su reino y su esposa. Poseidón estaba satisfecho con su reino. En el fondo del mar Egeo se construyó un magnífico palacio. En las caballerizas tenía su carro dorado y los caballos blancos con crines de oro. En ese carro viajaba blandiendo el tridente. Se casó con Anfitrite, pero la pareja no fue feliz. Poseidón le era infiel y trataba a su mujer de un modo rudo y grosero. Con ella tuvo un hijo, Tritón, humano desde la cintura hacia arriba y con forma de pez desde la cintura hacia abajo. Soplando su caracola, podía levantar grandes tempestades o calmar las aguas a su capricho y voluntad. Proteo. Proteo, hijo del océano,
era el guardián de los rebaños de focas de Poseidón. Tenía el don de la profecía, e iban a consultarlo todos los que querían saber el futuro. Pero antes de emitir sus vaticinios, había que apoderarse de él y sujetarlo, cosa nada fácil, porque Proteo adoptaba las formas más diversas y caprichosas: un dragón, un león o cualquier otro animal feroz. Sólo cuando los visitantes no tenían miedo, Proteo se convertía en sí mismo y escrutaba para ellos el porvenir. Deméter Ceres es una divinidad de la tierra cultivada, diosa de los trigales y de los campos roturados y fértiles. Es la diosa de los cereales y especialmente del trigo, pero también de la cebada y otros productos de la siembra y cosecha. Prefiere entre las flores la amapola y entre los árboles la higuera de dulces frutos, ambos semisalvajes y vecinos del trigal. Como fruto de su relación con su hermano Zeus, tuvo una hija llamada Core o Perséfone por los griegos y Prosérpina por los romanos. El rapto de Prosérpina. Core o Perséfone fue raptada por su tío Hades, el poderoso y tenebroso señor de los muertos, quien se la llevó a sus moradas bajo tierra. La madre oyó el grito de la angustiada joven y corrió en busca de ella. Vagó entristecida, inconsolable, mientras los campos quedaban estériles por el dolor de la diosa. Perséfone pasa un tiempo con su madre en el Olimpo y otra parte del año junto a su esposo, como reina de aquel ámbito sombrío. Los meses que pasan los infiernos son los del invierno. Cuando retorna su madre en primavera, todo florece. Los misterios de Eleusis. El culto de la diosa estaba muy extendido, pero tenía especial relevancia en Sicilia y en Eleusis. En los famosos misterios de Eleusis, los iniciados hallaban una revelación mistérica sobre los aspectos íntimos del nacimiento y la germinación natural, y también alguna esperanza sobre el destino tras la muerte. El secreto de los misterios ha quedado bien guardado, pues los participantes no podían decir nada sobre lo ocurrido dentro del santuario. Ares, Marte, hijo de Zeus y Hera. Ares es el dios de las guerras y las batallas, y disfruta con las matanzas y la sangre. Por este motivo,
es odiado por los demás dioses, excepto Afrodita, su amante, y Hades, porque le envía a sus dominios jóvenes guerreros muertos en combate. Los griegos situaban su origen en Tracia, región salvaje y bárbara. Su cortejo lo forman sus hijos Miedo y Terror, Eris, Discordia, y la diosa Enio, equivalente en Roma a Belona. En Roma, el culto de Marte estaba muy extendido, por ser el padre de Rómulo y Remo, y porque allí, antes de ser el dios de la guerra, era un dios de la agricultura y la primavera, al que se le consagraba el primer mes del año, marzo. Los vástagos de Ares. Los más famosos fueron los siguientes: el feroz Cigno, hombre violento y sanguinario, un bandido que detenía a los viajeros, los mataba y con sus restos ofrecía sacrificios a su padre, intentando construir un templo con cráneos humanos. El dragón de la comarca de Tebas, al que mató Cadmo para fundar la ciudad, y de cuyos dientes sembrados surgieron los belicosos espartos. Las Amazonas, un pueblo de mujeres que se gobiernan por sí mismas, sin intervención de ningún hombre. A los hijos varones que tenían, los mataban, y en determinadas épocas se unían con extranjeros para perpetuar la raza. A las niñas les cortaban un seno para que no les estorbase en la práctica del arco o el manejo de la lanza. Los amores con Afrodita. El rudo dios de la guerra comete adulterio una y otra vez con Afrodita, la diosa del amor. En estos casos, a Ares siempre lo acompañaba un joven llamado Alectrión. Su misión era avisarles en qué momento aparecía Helios, el sol, en el horizonte. Todo andaba bien, hasta que un día Alectrión, cansado de la rutina diaria, se quedó dormido mientras vigilaba. Por eso, no pudo avisar de que Helios ya estaba ahí. Este último vio a los adúlteros en el lecho. Lleno de indignación, buscó al dios del fuego y se lo contó todo. El avisado esposo capturó a ambos amantes en el lecho con una red mágica y sutil, y los expuso a las miradas y risas de los otros dioses. Ares castigó a Alectrión, convirtiéndolo en gallo y haciendo que cantara cada vez que apareciera el sol. Palas Atenea, Minerva. Atenea, la hija favorita de Zeus, era una divinidad virginal y belicosa.
pero también diosa de la sabiduría y protectora de las artes y oficios. Era hija de Zeus y de su primera esposa, a la que se tragó cuando estaba embarazada. Al llegar el momento del nacimiento, Prometeo o Hefesto golpearon su cabeza con un hacha y de allí salió Atenea. Desde su nacimiento demostró una terrible pasión por las armas. Está del lado de los guerreros y es compañera de los héroes. Se distancia, sin embargo, de la brutalidad belicosa de Ares. Atenea es siempre la inteligencia y la eficacia en el combate. Sobre el pecho lleva la cabeza de la górgona, símbolo del espanto. Patrona de Atenas. El nombre de Atenea no se puede disociar de Atenas, la ciudad de la que era patrona y protectora, y cuyos símbolos eran los atributos de la diosa. Obtuvo el dominio del Ática y Atenas después de una célebre disputa con su tío Poseidón. En la Acrópolis tenía consagrado un magnífico templo de orden dórico, el Partenón, templo de la Virgen, donde se guardaba una estatua suya de oro y marfil, y en su honor se celebraban anualmente las Panateneas. Hefesto intentó unirse a la diosa, que no lo consintió. Aquel derramó el semen en la pierna de la diosa, que asqueada se lo limpió con lana y lo arrojó al suelo. Del semen caído en tierra nació Erictonio. Criado por Atenea en el recinto sagrado de la Acrópolis, ocupó posteriormente el trono de Atenas. Disputa con Aracne. Era famosa la disputa de Palas con Aracne, la tejedora más hábil de Lidia, que se jactaba de que incluso podía superar a la propia Atenea. La diosa se le apareció en forma de anciana y le advirtió contra su presunción. Como Aracne no quería avenirse a razones, Atenea aceptó su reto para una competición. La diosa tejió la historia de varias personas que habían excitado la ira de los dioses y habían recibido un castigo ejemplar. El tema de Aracne fue una colección de cuentos escandalosos de los amores de los dioses. La diosa rasgó en 1000 pedazos la tela insultante y además dio a Aracne una buena paliza. Furiosa por este modo de ser tratada, Aracne se ahorcó. Atenea le salvó la vida, pero la convirtió en una araña, en cuya figura todavía sigue tejiendo.